Origen del hombre y del pecado original, segunda parte. Hubo una época llamada en la filosofía Rosacruz, época polar, conocida en otras escuelas de ocultismo, quizás con otro nombre, pero vamos, yo he leído que hablan perfectamente de lo que en cosmogénesis y antropogénesis de la filosofía oculta se habla de periodos, épocas, etcétera. Esta época polar hace millones de años, como he dicho antes, pues no sé, parece ser que alrededor de unos 18 millones de años, en la que lo que hoy nos consideramos ser humano, la humanidad, el ser humano individual y autoconsciente de sí mismo. Entonces, pues bueno, pues comenzó a formarse o a adquirir, como espíritus, adquirir los primeros gérmenes, átomos simiente de lo que iban a ser sus futuros cuerpos. Digamos que comenzamos a formarnos como germen del ser humano que hoy somos. Los primeros pasos, y lo hicimos junto al propio desarrollo del planeta Tierra. Según iba transformándose el planeta, el planeta que entonces no era planeta, comenzamos este desarrollo en la formación del Sol, que estaba en fusión, tampoco era como es hoy, al menos desde el punto de vista físico. Partiendo de la base de que somos un espíritu creado por Dios, pero sin autoconciencia propia y sin haber desarrollado sus poderes espirituales latentes, ni tampoco un cuerpo físico como el de ahora, lo primero que construimos cuando la Tierra aún no se había separado del Sol fue un cuerpo físico compuesto de una materia sutil, muy sutil, química, según era el estado físico en el que se encontraba el Sol. Como he dicho, el origen del Sol a la vista de nuestros sentidos sería invisible, sería algo oscuro del cual comenzó, en el cual había movimiento, como es lógico, porque de ahí fue surgiendo calor. Para que haya calor tiene que haber movimiento. Después del calor vino la luz, ese calor fue aumentando, hubo una fusión y ahí comenzamos como espíritus a hacer esa involución y comenzamos a adquirir las primeras partículas de aquella materia sutil química, con lo cual decimos que adquirimos un cuerpo físico. Aquel cuerpo era muy grande, era pesado en el sentido de, bueno, dentro de la materia que había allí. No se movía, como ocurre algo parecido a nuestro mineral, al reino mineral que tenemos aquí en la Tierra, con la diferencia de que no era sólido como nuestro mineral. La conciencia también era similar. La conciencia del mineral es que un estado de coma muy profundo. Pero bueno, progresivamente comenzó a hacerlo, o sea, comenzamos a movernos, por decirlo así, al cabo de, no se podría decir en años, yo al menos no lo sabría decir, comenzamos a movernos guiándonos pues por una especie de órgano de orientación que salía de ese cuerpo grande, que le costaba mucho moverse, salía de la parte superior. He de decir que ese cuerpo ya comenzamos a construirlo nosotros mismos de forma inconsciente, claro, con la ayuda de una serie de jerarquías de seres que comenzaron ya ahí a echarnos una mano, y lo hicimos de la misma forma que lo construye la madre el cuerpo de su hijo dentro de su propio vientre.
Y nosotros, como digo, bueno, pues lo hacíamos inconscientemente, pero con la ayuda de estas jerarquías, principalmente de la jerarquía llamada señores de la forma. Este es el estado mineral por el que pasó la humanidad, de forma similar a lo que está haciendo la vida que anima el mineral actual. La humanidad ha pasado por diferentes estados de conciencia y formas similares, no a los reinos que tenemos, pero sí con alguna particularidad o con alguna similitud. En este estado, en esta primera época, obtuvimos un cuerpo con una conciencia de trance muy profundo como el mineral nuestro actual. En la siguiente época obtuvimos otro cuerpo, el cuerpo vital, pero la conciencia ya se desarrolló un poquito. Y teníamos la conciencia normal del sueño, pero cuando no tenemos sueños ni tenemos nada. Luego obtuvimos el cuerpo de deseos y ya obtuvimos una conciencia como la que tenemos ahora cuando soñamos, etc. Entonces pasamos por diferentes etapas similares a los reinos que animan nuestro planeta. El mineral, en este caso, en la siguiente época pasamos por el estado vegetal, porque ya teníamos dos cuerpos, como las plantas, y en la tercera época obtuvimos la conciencia que tienen los animales, puesto que ya teníamos tres cuerpos como ellos. E incluso se puede decir y se puede demostrar que desde el mismo momento de la concepción que se empiezan a dividir las dos células, a partir de la unión del espermatozoide con el óvulo, hay un momento en que se empieza a ver un pequeño ser vivo, y ese ser vivo comienza por una forma que no tiene forma de nada al fin y al cabo, pero que está viva como un mineral, inmóvil casi, pero se ve que hay vida. Luego pasa a ser ya empieza a moverse, darse a tener vida, como las plantas. Luego ya tiene forma de una especie de animalito, de reptil, y luego ya se va transformando, tomando formas de diferentes animalitos hasta que ya se va pareciendo al ser humano. Entonces pasa también por una fase que sería la animal, hasta terminar ya con una forma de ser humano. Pues eso también es lo que ha pasado con la involución que hicimos a través de las diferentes épocas. Bien, en sus comienzos evolutivos, la humanidad de entonces, sin embargo, aquellas vidas y formas ya hay que decir que ya se reproducían dividiéndose en dos partes, de forma similar a cómo se dividen las células hoy. Después pasamos ya a la siguiente época, la que la filosofía Rosacruz llamamos la época hiperbórea. Entonces se unieron los ángeles a esta obra, a la obra de facilitarnos los cuerpos, ayudarnos a la construcción, la formación, cuerpos que necesitaríamos en el futuro, cuerpos los que tenemos ahora. Y lo hicieron facilitándole al ser humano de aquella época, facilitándole el cuerpo vital, el cuerpo de éter, lo que llamamos cuerpo etérico también, para que pudieran crecer y procrearse de otra forma, o sea, para que ya pudiéramos parecernos a lo que llamamos plantas. Crecíamos, procreábamos por esporas principalmente. Por lo tanto, en esa época, bueno, pues pasamos por ese estado vegetal, porque teníamos dos cuerpos como los vegetales, como he dicho antes, el cuerpo físico y el etérico. Así es que a partir de ahí los cuerpos físicos eran capaces de crecer y de multiplicarse como en la anterior época, con la diferencia de que aquí, aunque también se procreaba dividiéndose por medio de la división de una parte, aquí en este caso es que las dos partes que surgían eran diferentes. En la época polar eran dos partes iguales y aquí ya eran diferentes, ya comenzó a haber una pequeña diferenciación. Respecto a la conciencia, en la primera época teníamos una conciencia de trance profundo, como he dicho antes, como el mineral.
mientras que la hiperbórea era de sueños sin ensueños, que es la conciencia que tienen las plantas, que tiene el vegetal. Fue al final de esta época cuando la materia que comenzaba ya a cristalizarse y que hoy llamamos Tierra fue expulsada del Sol, yendo en este futuro planeta las vidas humanas, las nuestras, más la vida animal, vegetal y mineral. Esas 4 clases de vidas iban en lo que se desprendió del Sol y luego formó el planeta Tierra. Entonces comenzábamos nuestra evolución y los diferentes reinos también en otra línea evolutiva, pero también. Lo que hoy llamamos Tierra, pero en ese estado casi incandescente, fue expulsada del Sol porque tenía cierta cantidad, como he dicho antes, de espíritus que se estaban rezagando, se estaban quedando atrás y por ese motivo estaban endureciendo los polos del Sol, se estaban cristalizando, por decirlo así. Y eso mismo ocurrió también con la Tierra, como he dicho, y tuvo que separarse parte de ella con otros tantos fracasados en su desarrollo. Esto, una vez ya cristalizadas estas 2 formas planetarias, pues son lo que ha llegado a ser y lo que llamamos hoy la Tierra y su satélite, la Luna. La siguiente época en la que continuamos nuestro desarrollo en el arco descendente de la evolución se llama época lemúrica, y en ella comenzaron a colaborar los arcángeles y los señores de la mente. La jerarquía de los arcángeles para ayudarnos a la formación del cuerpo de deseos, el cuerpo emocional, y otros, la jerarquía de los señores de la mente, para darnos el germen de lo que después se convirtió en la mente. Fue gracias a la jerarquía llamada señores de la mente como obtuvimos la posibilidad de ser individuos capaces de experimentar y de obtener conocimiento para alcanzar el desarrollo necesario como para hacernos humanos, al completar así la cadena de los 4 cuerpos que son los que tenemos hoy. Si no hubiera sido por la mente, no nos hubiéramos desarrollado como individuos autoconscientes. La atmósfera del planeta, en la época lemúrica, era una especie de niebla muy densa, pero ígnea, mucho calor, y su corteza comenzaba ya a hacerse sólida, quedando todavía muchas zonas en estado de fusión. Por tanto, ya había agua, principalmente de la propia condensación atmosférica, pero estaba también en estado de ebullición. Estaba agua hirviendo por el calor que todavía hacía. A su vez, también hubo grandes cataclismos y muchas erupciones, etc. En las grandes islas que se habían formado gracias a la materialización de la corteza, la cristalización de la corteza, vivía el hombre que más bien, como he dicho antes, sería hombre animal. Y vivía entre una vegetación muy densa, grande, entre animales gigantescos, casi inimaginable, ¿no? Porque en realidad aquellas personas no se parecían en nada a lo que hoy somos. Aquel hombre era algo similar al mono, algo similar quiero decir que tenía un cuerpo, un tronco y 4 miembros y una especie de cabeza, ¿no? Pero poco más. La cabeza era muy diminuta, no tenía pulmones, sino que respiraba por medio de unos tubos que llenaban los tubos, introducían aire caliente de la atmósfera y llenaban una especie de vejiga que tenían. En la parte posterior de la cabeza tenían un órgano que hoy se ha convertido en lo que llamamos la glándula pineal.
y que hacía el papel de, bueno, pues una especie de órgano local de sensación, que advertía a aquellos seres de los peligros. Antes de finales de esta época, el hombre no tenía todavía ojos, sino que tenía dos simples puntos sensibles a la poca luz que había. Digo poca luz porque la niebla era, como he dicho, muy densa, aunque sí ígnea. Fue al final ya de esta época cuando comenzaron a construirse los ojos que hoy conocemos. Y esto fue así porque al final ya de la época lemúrica, comienzo del Atlante, la niebla ya se aclaró, aquella atmósfera densa de agua descendió a la tierra, el cielo quedó claro y comenzamos a ver la luz. Y es la luz precisamente la que construye los ojos. Si no hubiera habido luz no nos habían hecho falta ojos y no se hubieran desarrollado. Su cuerpo, el cuerpo de este ser de aquel entonces, era muy grande, pero aún no se había endurecido lo suficiente como para decir que tenía un sistema óseo como el actual. No era como el actual porque era más bien un esqueleto, vamos a decirlo así, de cartílago, con el que no podía caminar verticalmente, no era suficientemente fuerte como para eso. Su sangre era fría porque faltaba el hierro que es muy necesario para la producción de la sangre roja y caliente y también para que el espíritu pueda estar dentro, pueda penetrar y estar dentro en el cuerpo físico. Fue a finales de esta época también cuando se desarrolló la sangre roja y cuando el cuerpo ya se puso en vertical, se enderezó y el ego ya, pues claro, pudo entrar en el cuerpo. El ego no puede entrar en un cuerpo horizontal. En este hecho tan importante para el desarrollo humano tuvieron un papel muy especial los ángeles lucíferes de Marte, porque fueron ellos quienes introdujeron el hierro en aquellos cuerpos y en el planeta Tierra, claro. El aspecto negativo de este hecho es que la continua oxidación de la sangre a lo largo de los años, pues claro, cristaliza e inutiliza el cuerpo, causándole la muerte. Fue hacia la mitad de la época lemúrica, cuando a partir de la separación de los sexos, el hombre comenzó a crear sus órganos internos. Pero, bueno, veamos por qué y cómo se separaron los sexos. En la época hiperbórea, la forma humana era bisexual, o sea, masculina y femenina a la misma vez, en el mismo cuerpo, como lo son hoy, por decirlo, poner un ejemplo, la mayoría de las plantas. Su conciencia era interna, como cuando ahora tenemos sueños, y por tanto era una entidad obediente a las jerarquías, que eran las que nos estaban ayudando a construir nuestros futuros cuerpos que estamos utilizando hoy, aquellos los gérmenes que luego ya se desarrollaron hasta llegar a ser lo que son hoy. Este ser procreaba por sí mismo, como lo hacen muchas plantas, por esporas, y la energía vital que obtenía la utilizaba completamente para su crecimiento, como ocurre con las plantas, y también para su formación interna. Cuando el cuerpo físico se cristalizó, se densificó, la materia se fue haciendo más química, más material, hasta el punto de hacer imposible ya esa forma de procreación por esporas. Entonces las jerarquías nos ayudaron a dividir en dos la energía creadora que estábamos utilizando para crear esos órganos internos. La dividieron en dos, en lo que llamamos normalmente ahora el polo negativo y el positivo, o en dos lados, volviendo a lo de la caída, a la costilla de Adán, lado. Una de esas partes siguió cumpliendo su función, que era la de crear cuerpos, y bueno, y el organismo, la formación interna.
mientras que la otra ascendía, hicieron que ascendiera hacia arriba para crear una laringe y un cerebro. La laringe, que nos ha permitido, nos permitiría en un futuro hablar la palabra sagrada o creadora, eso nos queda todavía para ello, y el cerebro para que pudiera ser impresionado por la mente, o sea, para que el espíritu una vez dentro y por medio de la mente pudiera dirigir el cuerpo físico y así poder discernir y crear con el pensamiento. Otra cosa que nos queda por llegar todavía, la palabra creadora y el pensamiento creador. De esta forma el hombre se hizo unisexual y por tanto ya no podía procrear por sí mismo, sino que necesitaba al otro sexo como complemento. La energía esta creadora, que repito, estamos utilizando para crear el cuerpo, no solamente la forma, sino internamente, hicieron que la subiéramos hacia arriba, por el canal central. Y ahí se comenzó en esa, como he dicho antes, esa cabeza diminuta que teníamos entonces, comienza a formarse un cerebro, que luego ya sigue haciendo una cabeza más grande, el cerebro, su laringe, que es lo que nos permitirá en un futuro muy lejano todavía ser creadores como aquellas jerarquías, que las llamábamos entonces los dioses. Aquellos eran nuestros dioses, lo que nos enseñaron muchas cosas que ahora ni podemos imaginar. Como el hombre era similar al animal y no tenía conciencia ni conocimiento de leyes ni de nada, claro, no teníamos como no lo tienen los animales. Los animales procrean generalmente pues en determinadas épocas, de acuerdo al sexo opuesto, de acuerdo a una serie de cosas que incluso están relacionadas con los astros, la influencia de otros planetas. Los animales no son conscientes de ello. Son los ángeles, que son sus guías, y los arcángeles, quienes les dirigen en razas, en especies, los que les guían, que por eso mismo todos los animales de una misma clase o una misma especie hacen las mismas cosas. Entonces, como éramos similar al animal y no teníamos conciencia ni conocimiento de las leyes ni nada, eran los ángeles quienes los reunían, nos reuníamos y nos ponemos en aquella época en determinados templos y en determinadas épocas del año para que utilizaran correctamente esa energía creadora para procrear, que es lo que hacen hoy los animales o lo que hacen estos seres con los animales. Digamos que al tener la conciencia interna, no la de vigilia actual, sino la interna, esa especie de ensueños, como hemos dicho antes, entonces no éramos conscientes ni sabíamos nada de cuándo era mejor hacer el acto sexual, como tampoco somos conscientes ahora de, pues no sé, de hacer la digestión, por ejemplo. Ni conocíamos, por tanto, el nacimiento ni la muerte, ya que ellos nos facilitaban los cuerpos sin nosotros ser autoconscientes de nada. El espíritu, ellos nos facilitaban un cuerpo, nosotros entramos en el cuerpo ya nos servía, dejábamos el cuerpo y nos daban otro. Y nosotros no éramos conscientes de ello, como los animales no lo son. Un gato callejero, medio salvaje, puede morir y puede entrar en otro cuerpo que se está formando de una clase más doméstica, donde aprenderá más y se familiarizará más con los humanos. Pues nosotros entonces tampoco sabíamos nada de ello. Éramos totalmente inconscientes y nos facilitaban el cuerpo, nos facilitaban todo lo que necesitábamos. Pero fue a través de las relaciones sexuales como el espíritu comenzó a sentir su cuerpo físico y el de su compañero o compañera, ¿no? Las relaciones íntimas fueron y empezaron a familiarizarnos, en cierto modo a conocernos. Por eso se dice en la Biblia que, por ejemplo, dice, Adán conoció
conoció a Eva y ella concibió a Set. O otro ejemplo que dice, Elcanat conoció a Ana y ella concibió a Samuel. Y también podríamos mencionar la pregunta que hace María, la madre de Jesús, cuando dice, ¿cómo podré concebir si no conozco a ningún hombre? No conozco a ningún hombre. De aquí que se diga que el hecho de comer la fruta o el fruto del árbol del conocimiento abrió los ojos de Adán y Eva, y que por eso conocieron el bien y el mal, o sea, por el acto sexual. Es decir, exteriorizaron su conciencia, que era interna, como cuando dormimos, y se hicieron progresivamente conscientes de sus cuerpos físicos, y descubrieron que eran macho y hembra. Y a partir de ahí comenzó a funcionar, sobre todo por los luciferes, el cuerpo de deseos, el cuerpo pasional, el cuerpo de las emociones, el cuerpo de los deseos. Y cuanto más acto, más deseo, más pasión, más conocimiento del sexo opuesto, más apertura de ojos, más conocimiento. Y a partir de ahí, y como comenzaron a practicar el sexo ya por su cuenta, sin control, etcétera, bueno, o comenzamos. Y por supuesto sin la programación de los ángeles, eran conscientes de todo lo que pasaba a su cuerpo, porque, repito, no éramos guiados ya comenzamos a andar por nuestra cuenta. Pues comenzamos a ser conscientes ya un poco de lo que pasaba con nuestro cuerpo, y a partir de ahí, como así está escrito en el Génesis, comenzamos a vivir, a sentir un poco eso de que llamamos enfermedad, el hecho de dar a luz y el hecho de perder el cuerpo, o sea, la muerte, etcétera. Para entenderlo mejor diré que los animales, que son también guiados y formados por ángeles y por arcángeles, no son conscientes de todos esos aspectos de su vida. Y como nosotros estábamos en un estado similar, pues tampoco nos afectaba nada de eso hasta que exteriorizamos la conciencia. Hasta que comenzamos por nuestra cuenta a practicar el sexo, a comer de ese árbol del conocimiento, del bien y del mal. En aquella época, y gracias a que teníamos conciencia interna, estábamos en contacto con esas jerarquías que para nosotros eran dioses. Y también teníamos poderes. Teníamos unos poderes que dominábamos en cierto modo parte de la naturaleza de entonces. Pero al contrario que, por ejemplo, los aspirantes espirituales de hoy, que buscan el contacto con los mundos superiores y con esas jerarquías, es el deseo del aspirante espiritual de una escuela de ocultismo. Entonces ellos en aquella época no nos enseñaban las leyes del cosmos y de todo lo relacionado con el mundo físico y otros aspectos relacionados con el desarrollo de la voluntad y con la imaginación, así como con el arte y las ciencias. Me estoy adelantando un poco porque eso ya fue cosa de los señores de Mercurio y de Venus, pero bueno, ellos nos estaban, digamos, preparando para vivir conscientemente en el mundo físico. Nosotros, a su vez, y puesto que comenzábamos a ver en algún grado las formas, colaborábamos con esos dioses en la construcción de cuerpos para las vidas que hoy llamamos vegetal y animal. Todavía seguimos haciéndolo entre una vida y otra. Recordemos que hasta ahora el hombre era dirigido por las jerarquías superiores, que era inocente y que no conocía el bien y el mal, pero que tampoco ejercía su libre albedrío. Y por eso vivía en ese paraíso, en ese jardín del Edén, donde no le faltaba de nada y no era consciente, como he dicho, ni de la enfermedad, ni del nacimiento, ni de otras muchas necesidades que tenía su cuerpo físico. Todo eso vino después, a partir ya de la intervención de los ángeles luciferes.
Pero nosotros no estábamos predestinados por Dios para ser autómatas, sino para ser como Él, o sea, creadores. Por eso separaron los sexos con el fin de que algún día fuéramos creadores gracias a la palabra creadora, palabra divina, o por medio de la laringe, que también será así en un futuro, y gracias al cerebro y al pensamiento creador. Pero todo desde y dentro de las leyes divinas. Y para eso vinieron otros seres muy superiores también a ayudarnos. Y estos seres son los que en filosofía oculta le llamamos los señores de Mercurio y señores de Venus. Es de sentido común que el planeta Venus y Mercurio fueron separados del Sol antes que nosotros. Posiblemente no, por lógica sería al contrario. Fueron separados después que nosotros. Por lo tanto, están más evolucionados, mucho más evolucionados que nosotros. Nosotros, al estar más lejos, nos separamos del Sol, lo que hoy es el planeta Tierra, se separó del Sol antes. Y luego ya lo hicieron los señores, o sea, Venus y Mercurio, con los espíritus que habitan, o sea, que evolucionan en ellos. Pues esos espíritus vinieron a ayudarnos a nosotros aquí. Hoy hay gente que le llaman, no sé, de un nombre, los Anunnakis o algo así, porque no sé de dónde han sacado ese nombre, pero es muy posiblemente se refieran precisamente a eso, ¿no? Ellos le llaman simplemente extraterrestres. Afirman que en un pasado muy lejano hubo extraterrestres que vinieron aquí a ayudarnos. Bueno, también afirman que nos vigilan y nos controlan y no sé qué, pero bueno, algo de verdad hay. Pero este plan se vio frustrado, en parte, por un lado, por los causantes de la caída del hombre en ese pecado original, los que nos hicieron comer del árbol del conocimiento, o sea, los ángeles lucíferes. Digo que fue frustrado el plan que había de Dios, de que no cayéramos en el mal. Teníamos que evolucionar y hacernos creadores, pero sin caer en el mal. Los lucíferes nos hicieron caer, pero de alguna manera vamos a volver y por lo tanto no va a ser una total frustración. Debe quedar claro que Adán y Eva eran la humanidad y que el árbol del conocimiento era simbólico del acto sexual o generador de cuerpos, como también podemos ver cuando leemos en la Biblia esta otra frase que dice: Adán conoció a Eva, la cual concibió y parió a Caín. Y lo mismo ocurre respecto a Abel. Jehová, el Dios de aquella época, dijo a Adán y Eva que si comían del árbol del conocimiento, les expulsarían del Edén. Es decir, que perderían la conciencia interna y que deberían afrontar sus consecuencias. Y también dijo a la mujer que pariría con dolor, que conocería la muerte y que peregrinaría por el desierto del mundo, que es lo que estamos haciendo desde entonces. Al perder la conciencia interna, teníamos que buscarnos nuestros propios medios, y es lo que ocurrió a partir de entonces, según íbamos despertando la conciencia al mundo físico. Antes no nos teníamos que preocupar de nada, ni de la alimentación, por eso ese es el jardín del Edén, la conciencia interna. Nos daban todo, nos facilitaban todo, pero éramos como autómatas. Éramos como los perritos domésticos, que no les falta de nada y les cuidan. Vinieron los lucíferes y aquello ya se empezó a torcer, pero nos echaron una mano en otros sentidos. Jehová era el líder o ser más evolucionado de los ángeles y tenía a su cargo el desarrollo de la humanidad en aquella época. Ellos pertenecen a un enjambre, una oleada o corriente de espíritus anterior a la nuestra, de igual forma que nosotros fuimos creados antes que los animales. Y ellos evolucionan en la parte etérica del mundo físico
y sus cuerpos están compuestos de éteres. Ellos, los ángeles, construyen las formas de éter. Son los instructores del ser humano, de los animales y de las vidas vegetales, facilitando, por tanto, el cuerpo vital, el cuerpo etérico, y todo lo que necesitan los cuerpos físicos respecto a la alimentación, propagación, etc. Los ángeles hicieron un trabajo especial en la construcción del cerebro físico y nos instruyeron y dirigieron en todos los sentidos, incluido el emocional. Lo hicieron desde el amor y desde una forma inocente, con tal de que no sufriéramos. Pero claro, si hubiera sido así, hubiéramos sido dóciles autómatas y no hubiéramos adquirido la individualidad ni la personalidad. Y por eso se dice que la intervención de los luciferes nos favoreció, pero también nos perjudicó, como ya veremos. Pero, ¿quiénes eran los luciferes? Los luciferes eran parte de la jerarquía de los ángeles. Más exactamente eran una clase rezagada que se había quedado atrás, pero que sin embargo estaban mucho más avanzados que nosotros ahora, puesto que su oleada de vida no ha descendido nada más que hasta la región etérica de nuestro mundo físico. Ellos manejaban y manejan los ángeles muy bien las formas etéricas, pero no la construcción de las formas con materia física, no el cuerpo físico. Al menos no para poder construir un cuerpo físico y habitarle como hacemos nosotros. Por tanto, estaban en un estado intermedio evolutivo entre sus hermanos, los ángeles de Jehová era el Espíritu Santo, y entre nosotros. Es decir, no podían progresar como sus hermanos porque se habían quedado atrás, como cuando un niño tiene que repetir varios cursos en el colegio, ni tampoco tenían un cerebro como el que estamos formando nosotros para obtener conocimientos que les hiciera avanzar. Así es que estos semidioses se hicieron comprender por los humanos presentándose ante su cerebro y ante su conciencia interna y viéndoles los humanos como cuando nosotros vemos a los personajes de un sueño. En aquella época los veíamos como seres reales. Entonces, estos luciferes atrajeron la atención de aquel ser humano, atrajeron su atención hacia el exterior, hacia el mundo físico, y les hicieron, o nos hicieron, comprender que éramos libres y que no teníamos que ser autómatas. Y además, tentándonos a través del pasional cuerpo de deseos, nos hicieron ver que podíamos crear cuerpos físicos como los dioses, pero sin su intervención. O sea, es algo así como de, mira, vosotros podéis crear cuerpos como los dioses, por vuestra propia cuenta, sin que ellos tengan que ver nada ni obedecerles. Claro, evidentemente esto ocurrió después de que Jehová, el que, como dice la Iglesia, es el Señor y dador de vida, que es totalmente cierto, después de que pusiera los espíritus dentro de las formas o cuerpos físicos de aquella época. Esto fue ya una vez que nosotros estamos dentro de ese cuerpo físico, que no era, por supuesto, todavía ni parecido al de hoy. No era tan denso, ni tenía la cabeza como hoy, ni la densidad. Vamos, los miembros, tenía miembros como no tenemos hoy, pero no eran tampoco como hoy. Este fue el motivo por el que una minoría de ángeles liderados por Lucifer, que significa dador de luz, por eso se dice que los luciferes son dadores de luz, pues bueno, es el motivo por el que se rezagaron. O sea, esto es, se rehusaron, lo que hicieron es que rehusaron crear formas para esos espíritus humanos, que era el trabajo que tenía Jehová con sus ángeles, y los luciferes se negaron a ellos. Y por eso se condenaron ellos mismos, por decirlo así, a encontrar su propia salvación.
quedaron atrás, se separaron, se quedaron atrás y bueno, pues ya estaban que no podían continuar. En esa etapa la salvación estaba, y en cierto modo sigue estando, en nosotros. Ellos tienen en parte su salvación en los humanos. Ellos no solo nos enseñaron a conocer el bien y el mal, sino que nos hicieron ver que por el acto sexual podíamos reponer los cuerpos físicos que necesitáramos. Por lo tanto, fue a partir de ahí cuando comenzamos a actuar por nuestra cuenta, pero esclavizándonos cada vez más por los deseos, las pasiones, etcétera, del cuerpo de deseos, puesto que aún no teníamos mente. Por un lado nos emanciparon de los ángeles y por otro nos enseñaron el camino de la evolución que nos permitirá desarrollar los poderes del espíritu y ejercer nuestra voluntad. Pasamos de no ser conscientes del mal ni del sufrimiento a todo lo contrario. Pero construimos la personalidad y la individualidad y nos haremos superiores a los ángeles por el desarrollo obtenido con la conciencia de vigilia en este mundo físico. Lo que hicieron los lucíferes con nosotros no va a dar el poder suficiente como para superar el nivel de los ángeles, porque los ángeles no han obtenido poder por evolucionar por las experiencias en el mundo físico, puesto que ellos no han utilizado cuerpo físico. El uso y abuso de la función creadora, que en principio solo se debía utilizar para procrear bajo la dirección de los ángeles, como ocurre con los animales, nos hizo cada vez más conscientes del mundo físico. Endureció más el cuerpo. Nos hicimos más depravados y comenzamos a necesitar más la bebida y la comida y todo lo demás, lo que nos llevó a buscar la manera de combatir el frío y el hambre y a buscar, bueno, pues cualquier cosa para sobrevivir. Eso hizo que nuestra conciencia se abriera más aquí al mundo físico. De aquí que si estudiamos a ese hombre animal después de su caída, vemos que comienza a degenerarse más que los animales. Como aún hoy algunos salvajes lo demuestran. Todavía hay tribus salvajes por ahí. El hombre entonces se convirtió en un depravado, cruel y violento ser con tal de conseguir lo que deseaba. De hecho, los animales domésticos están más elevados que el hombre de aquella época. ¿Cuál es la diferencia? Que el animal de hoy no es egoísta, salvo por su instinto de supervivencia, no porque razonen ni tengan maldad. Por su instinto de supervivencia, por amor a su progenie. Por naturaleza no es ni egoísta ni nada parecido. Sin embargo, es noble y amigo servicial del hombre, mientras que aquel hombre animal comenzaba a utilizar su rudimentaria inteligencia egoístamente y con astucia. Este es el motivo por el que Dios tuvo que dar unos mandamientos. Este es el fruto de la ignorancia, pero el conocimiento aplicado según las leyes divinas nos traerán la salvación. Cuando teníamos la conciencia interna, estábamos aprendiendo a construir los órganos internos de nuestros vehículos con la energía creadora. Pues bien, los luciferes nos hicieron aprender a construir este mundo físico con esa misma fuerza interna. Esto parece una tontería. El hombre está construyendo un mundo físico o ha construido un mundo físico que nada tiene que ver con el prehistórico. ¿Con qué fuerza? Con una fuerza creadora. Sí, llamémosle física o como queramos, pero esa fuerza entra dentro de la creación del ser humano y de la evolución del ser humano. Y la misma fuerza que hoy que utilizamos y hemos utilizado hasta ahora para construir este mundo físico, para nuestros sentidos, en aquel entonces la utilizábamos para crear los órganos internos de nuestros futuros cuerpos. Bien, y con esto terminamos la segunda parte de
este origen del hombre del pecado original.